Última hora, Caracol Radio. 8 de la noche, 4 minutos, y acá están las noticias. La decisión de la Corte Constitucional, que suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica, apoyando la ponencia del magistrado Carlos Camargo, se dio con una votación de 6 a favor y 2 en contra. Y a propósito, los gremios económicos respaldaron la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutur. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. También reconocemos el rigor y la independencia que ha tenido la Corte Constitucional. Desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia reiteramos que los hechos invocados son estructurales y previsibles y exige soluciones permanentes, no medidas extraordinarias. En otras noticias, desde el Gobierno Nacional precisaron que la escena del accidente donde cayó el avión que dejó a 15 personas fallecidas presenta alteraciones por el ingreso de personas, situación que ya está siendo considerada en la investigación. La Aeronáutica Civil y la ministra de Transporte confirmaron que los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina ya están bajo custodia oficial. Uno de los elementos que puede permitir avanzar es el hallazgo de lo que se conoce coloquialmente como la caja negra, que es un dispositivo que graba datos de vuelo y audio de la cabina. Esperamos que esto permita asentar las hipótesis y que muy pronto pueda haber una conclusión. Y el municipio de Ocaña decretó 3 días de duelo por el accidente aéreo en la zona rural de la playa de Belén, que recordemos dejó a 15 personas muertas. Ana María Rueda. La alcaldía de Ocaña declaró 3 días de duelo en el municipio por el accidente aéreo ocurrido en zona rural del municipio de la playa de Belén, hecho que enluta la región y ha generado consternación entre la comunidad. La decisión quedó oficializada a través del decreto número 012 del 28 de enero de 2026, en el que la administración municipal ordena que durante los días de duelo las banderas del municipio, del departamento y de la nación se izarán a media asta en el Palacio Municipal y en los entes descentralizados. En el documento, la alcaldía de Ocaña expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y manifiesta su acompañamiento en este momento de dolor. El candidato presidencial Iván Cepeda convocó desde Ibagué a quienes votaron en la consulta del pacto a interponer tutelas para defender su derecho a participar en la consulta del Frente por la Vida. Julio Montiel aseguró que dará la batalla política y jurídica para que sean reconocidos sus derechos y no sea anulada su inscripción. Y creo que también cada una de las personas de los 2.700.000 ciudadanos que votaron el día 26 de octubre de 2025, tiene derecho, cada uno de ellas y ellos, a presentar su propia acción de tutela. Además, desde la Plaza Murillo Toro de Ibagué, Iván Cepeda sostuvo que el expresidente Álvaro Uribe está detrás de las acciones que buscan evitar su participación en la consulta. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, aseguró que la acusación de la Fiscalía General de la Nación en su contra está cargada de absurdos y vacíos. Para mí no es válida, estamos aquí frente a una incriminación real. Para mí no es una acusación clara y porque está llena de vacíos y de falsedades. Para mí hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación. Y en noticias económicas, Nubank está un paso más cerca de convertirse en banco en Estados Unidos. Luisa Mercado. La compañía señaló que una vez sea aprobada totalmente, la licencia del banco le permitirá a Nu operar con cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales, lo cual tendrá un impacto positivo para todos los usuarios que podrán tener más beneficios en Estados Unidos. Esta aprobación entonces muestra que ya no solamente estará en Brasil, México y Colombia, sino construir una generación de servicios bancarios en Norteamérica. Y en el mundo, justo cuando Estados Unidos flexibilizó sus sanciones petroleras sobre Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país aprobó una reforma a su ley de hidrocarburos para incentivar la inversión privada y extranjera en la industria petrolera. En Caracas, Manuel Covela. Aprobado por unanimidad. Así avalaron los diputados el instrumento jurídico en el Parlamento que controla el chavismo. Su presidente Jorge Rodríguez calificó de histórica la aprobación de una reforma que aseguró facilita la inversión privada y extranjera en la industria petrolera. Para empezar a decir que somos de los principales productores de petróleo de todo este planeta.
Posteriormente, y en medio de una manifestación de trabajadores petroleros en las afueras del Palacio de Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó la promulgación de la reforma. De paso, se refirió a la nueva conversación que sostuvo hoy con el presidente estadounidense Donald Trump. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. También se reunió, afirmó, con representantes de una transnacional petrolera de Indonesia. Y entre tanto, la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Eddie Mosquera. Julián, es una amenaza con aroma de déjà vu porque ya Donald Trump había advertido algo parecido, pero con Irán, país que comercie con el régimen iraní, le van a caer aranceles. Pues ahora se advierte que cualquier nación que entregue petróleo a Cuba va a recibir aranceles. El argumento es que Cuba ha tomado medidas que perjudican y amenazan a los Estados Unidos porque se alinean con grupos terroristas y también con naciones adversarias, así que el darles crudo es financiar esa maquinaria de enemigos de Washington. A este momento, el Departamento del Comercio de los Estados Unidos está desarrollando un listado de países que venden crudo a Cuba y luego será el Departamento de Estado, Marco Rubio, quien determinará de cuánto será ese arancel. A este momento ya habría un país encabezando esa lista y es México, una nación que reemplazó a Venezuela como principal proveedor de petróleo para Cuba desde que fue derrocado Nicolás Maduro. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.